Ayer comentábamos en el programa que en función de los testimonios que se conocen tanto de víctimas como de una persona que fue detenida por las autoridades federales como presunto reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, podemos tener una idea bastante clara de lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Todavía falta examinar la profundidad de estos horrores, pero ya lo que se ha relatado es terrible. Sin embargo, la discusión se ha centrado en torno de si este lugar debe ser llamado o no un campo de exterminio, y hemos decidido conocer, tratar de conocer si tal concepto existe, tal término existe en la legislación internacional o en el catálogo de conceptos en torno de la defensa de los derechos humanos. Yo le agradezco mucho a José Antonio Guevara, abogado de derechos humanos, integrante del Centro de Investigación de Crímenes Atroces y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que me tome la llamada para hablar de esto. Lo tenemos, de hecho, enlazado por audio y video. ¿Qué tal, José Antonio? Un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación, Beltrán. Para mí es el gusto. Bueno, pues decía, y lo escuchamos hace un momento, decía ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que para que este lugar fuera denominado campo de exterminio tenían que haber sido ahí asesinadas, torturadas y asesinadas cientos o miles de personas. ¿Esa es la medida? ¿Es lo que procede en términos de la terminología de los derechos humanos? Pues mira, Pascal, en primer lugar, el concepto de campo de exterminio como tal no lo vas a encontrar en ningún instrumento internacional o nacional relativo a derechos humanos ni al derecho penal internacional. Uh-huh. Lo que sí encuentras en la definición o como parte de las conductas de los crímenes de lesa humanidad en diferentes instrumentos internacionales, como por ejemplo el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que es este tratado que se aprobó en 1998, incluye una definición del crimen de exterminio como parte de un crimen como parte de los crímenes de lesa humanidad. También lo encuentras en los estatutos de otros tribunales internacionales como de la antigua Yugoslavia y Ruanda, y por ejemplo, de tribunales híbridos o mixtos como las salas especiales de las Cortes de Camboya. Lo que no encuentras en ningún lugar de estas definiciones es un número de víctimas preestablecido ni el perfil de las víctimas, cómo tienen que ser las víctimas. Lo que dice, por ejemplo, el Estatuto de Roma es que el exterminio es dar muerte a una o más personas, incluso mediante condiciones de existencia que puedan dar como resultado la muerte de esas personas que formen parte de la población civil. Entonces, pues para disipar las dudas, no se requiere que sean cientos de miles o decenas de muertes de personas para poder hablar de un exterminio. Se tiene que hablar que es una o más personas y que, repito, la jurisprudencia internacional, por ejemplo, de las salas especiales de las Cortes de Camboya, que es un tribunal de composición mixta entre jueces nacionales e internacionales de ese país, que forma parte de la jurisprudencia internacional, han sido enfáticos en decir que no existe un número de víctimas preestablecido para poder hablar del exterminio. Así que bueno, ya dilucidamos una cuestión importante. El número no es relevante. Lo que es relevante, de acuerdo con la terminología establecida en la creación de la Corte Penal Internacional y también en el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad en Camboya, es que se trata de dar muerte a una o varias personas que forman parte de la sociedad civil. ¿Podríamos decirlo así? Sí, de la población, exactamente. De la población, parte de la población civil. Bueno, pues tengo que hacer aquí una pausa, abogado. Si me permite, voy a regresar en un par de minutos y seguimos conversando sobre este tema.
por supuesto. Gracias. Volvemos enseguida. Estamos hablando con José Antonio Guevara, abogado de derechos humanos, integrante del Centro de Investigación de Crímenes Atroces y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vamos a recordar lo que dijo ayer por la mañana Omar García Harfuch al referirse a la discusión sobre si el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, podía ser considerado un centro de exterminio. Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio, hasta el momento. Y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios, es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República y podamos determinar cuántos homicidios, si es que los hubo, pues entonces ya lo informará de manera adecuada. Pues un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesinan a cientos y miles de personas, ¿no? Creo que todos lo tenemos claro. Bueno, eso dijo Omar García Harfuch, pero por lo que nos acaba de explicar José Antonio Guevara, abogado de derechos humanos, en la terminología establecida en el marco de la creación de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma de 1998 y en los tribunales para los crímenes de lesa humanidad de Camboya, el término exterminio se refiere a dar muerte a una o varias personas que formen parte de la población civil. Así que, esto que dice el secretario, digamos, no tiene asidero en el lenguaje jurídico o derechos humanos a nivel internacional, José Antonio. Sí, mi impresión, Pascal, es que él está con un concepto que desconozco de dónde lo tomó, pero no necesariamente es jurídico. Sí parece, o más bien sí reconoce él mismo, que en ese campo de entrenamiento también se asesinan sistemáticamente a las personas que no son aptas para los entrenamientos o que no quieren participar en ellos. Uh-huh. Entonces, también habla de que en ese campo de entrenamiento las condiciones son terribles, al grado que lo someten a condiciones inhumanas e incluso a torturas. Entonces, pues sí estamos hablando de un campo que tiene, o un territorio, una delimitación territorial bardeada, como lo pudimos ver en las imágenes, que tiene una doble finalidad, que es el entrenamiento de personas para formar parte de las filas del cartel Jalisco Nueva Generación, y quienes no son aptas, no responden, no se dejan entrenar o no quieren, pues los asesinan. Desconocemos el número de asesinatos que se cometieron ahí, pero pues seguramente son más de una persona, son varias personas, pero además lo importante es que este campo de entrenamiento diagonal exterminio forma parte de un circuito que al parecer de campos de entrenamiento. No sé si tienes presente, Pascal, pero en febrero de este año salió una nota en N+, que se replicó en otros medios, en donde se habla de la liberación de 38 jóvenes de un campo de adiestramiento en la comunidad de La Vega, también en Teuchitlán. Uh-huh. Entonces, y la periodista Alejandra Guillén, que fue entrevistada por Marcela. A ver, perdimos ahí. Vamos a tratar de recuperar la conversación con José Antonio Guevara, quien nos está diciendo que Teuchitlán, aparte de todo lo que se conoce, es aparentemente, hasta donde se puede ver, parte de un circuito de lugares semejantes, es decir, lugares donde se llevaba a la gente a la fuerza con falsas promesas de trabajo, se les entrenaba, y a quien no quería participar en esos entrenamientos forzados se les torturaba y se les matara. Le decía a la audiencia, José Antonio, que entonces hay evidencias de que pues es un campo que forma parte de un circuito de campos semejantes. Correcto. Te comentaba, había una nota de febrero del 2025 de un medio de comunicación en donde habla de la liberación de 38 jóvenes de un campo de entrenamiento en una comunidad relativamente cercana, La Vega, también en Teuchitlán. Entonces, no se puede hablar, o no debiera hablar la autoridad, como que este campo es una excepción, ¿no? Es una excepción, es un caso único, sino tendría que estar hablando de cómo funciona ese sistema de reclutamiento, que vemos que además el cartel
a que le atribuyen la titularidad de ese campo de entrenamiento, tiene capacidad para hacer negocios ilícitos y trabajar en Estados Unidos, en América del Sur, y en otros países de otros continentes como África, Europa y Asia. Entonces es un país que es una organización criminal que tiene una capacidad, una infraestructura de dimensiones muy, muy altas. Entonces creo que la responsabilidad de la autoridad es explicarnos cómo es posible que esto suceda, cómo han permitido las autoridades municipales, estatales, pero sobre todo federales, que debieran tener una política para debilitar la capacidad financiera de estas organizaciones criminales, de que puedan trabajar con esa libertad alrededor del mundo. Una pregunta final, lamentablemente solo tengo un minuto de tiempo, José Antonio. En su opinión, ¿por qué existe esa reserva, uno podría decir hasta ese temor o ese rechazo a que esto se denomine campo de exterminio? Quiero pensar porque gráficamente lo asimilan a los campos de concentración, los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi. Y claramente, pues no estamos hablando de campos de exterminio de la misma naturaleza. Sin embargo, en estos campos de entrenamiento se exterminó porque se asesinó, se privó de la vida a muchas personas como parte del funcionamiento, de la manera en la que se recluta a integrantes de este cartel. Entonces yo me imagino, porque gráficamente se imaginan a Auschwitz o Birkenau, estos campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, que quieren evitar que se haga una similitud. Sí. Pero sin duda se reúnen las condiciones para poder hablar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad por esta organización criminal y posiblemente otras, particularmente asesinatos, torturas, exterminio, privación grave de la libertad, y se tendría que analizar el tema de la esclavitud, porque la leva o el reclutamiento forzoso para fines de la organización criminal podría, no necesariamente lo están haciendo voluntariamente, sino por la fuerza y por miedo a ser asesinados si no forman parte de ella. Pues José Antonio, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, muy amable. Con mucho gusto, Pascal. Gracias. Es un gusto para mí. Gracias, José Antonio Guevara, abogado de Derechos Humanos, integrante del Centro de Investigación de Crímenes Atroces y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.